Hola chicos, bienvenidos a su clase de química correspondiente a primero medio. El objetivo que vamos a ver hoy es reconocer y clasificar los compuestos inorgánicos a partir de su estructura y su composición. Recordemos que en las clases anteriores hemos visto conceptos claves para poder iniciar y profundizar en el estudio de la química. En este caso, primero medio se centra más que todo en lo que sería la química inorgánica, esos compuestos inorgánicos que nos rodean. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que es compuestos inorgánicos y luego vamos a conocer a profundidad un poco acerca de su nomenclatura, acerca de sus compuestos. En este caso tenemos que los compuestos inorgánicos, la principal característica que poseen es que no tienen carbono. Como me dice acá, son combinaciones formadas por todos los elementos de la tabla, excepto el carbono. En este caso, los compuestos inorgánicos tienen características muy propias. Una de ellas es que están los tres estados de agregación, que son sólido, líquido y gaseoso. Presentan principalmente enlaces iónicos, es decir, positivo o negativo, se atraen por cargas. También existen fundamentalmente como iones, por eso también tienen la capacidad de crear o formar redes cristalinas. Presentan uniones muy fuertes entre sus iones y eso les hace ser estables en presencia del oxígeno del aire. En general, no se combustionan. Tenemos acá ejemplos de compuestos inorgánicos, cloruro de sodio, tenemos también suero fisiológico, tenemos lo que sería la sal. También muchísimos elementos más que tenemos a diario en nuestro hogar, a nuestro alrededor. En este caso también debemos reconocer que esos nombres que les acabo de decir, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, manganeso, todos esos nombres provienen de una ciencia como tal llamada nomenclatura. La nomenclatura es aquel sistema de reglas aceptadas mundialmente para escribir y nombrar la fórmula química de cualquier compuesto. Son normas que están o que me indican cómo yo saber nombrar ese elemento. Bueno, tengo un elemento que tiene hidrógeno y oxígeno. Me voy a las normas de la nomenclatura y ya yo sé cómo nombrar ese elemento. Acá tengo un elemento que tiene oxígeno y que tiene hierro. En este caso, de acuerdo a la nomenclatura química, él me dice cómo lo voy a nombrar. Óxido de hierro, óxido férrico, porque sus valencias, estos numeritos que vemos acá, son llamados las valencias. Me indica la cantidad de elementos que tengo de esto átomo como tal. Es decir, que yo tendría 2 átomos de hierro, 3 átomos de oxígeno. Esto me indica cuánto tengo yo de cada uno de esos. Todo esto tiene que ver o forma parte para poder nombrarlos. Tenemos que reconocer muy bien cada una de esas cosas. Pero tenemos también que conocer primero qué es un elemento, qué es un compuesto y qué me genera una fórmula química. En este caso, cuando hablamos de un elemento químico, estamos hablando de un solo elemento. Cualquiera de los 118 elementos que tenemos en la tabla periódica es elemento químico. Un carbono, un oxígeno, un hierro. A eso hablamos elemento, cuando hay uno solo. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de un compuesto? La misma palabra me los indica, ya está compuesto por varias cosas. Entonces, cuando hablamos de un compuesto, es aquel generado por la unión de 2 o más elementos químicos. Al ser uno, elemento. Al ser ya 2 o más, ya se llama compuesto. En este caso tenemos la molécula del agua, es un compuesto que está formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Como tiene más de 2 elementos químicos, ella es un compuesto como tal. En este caso también tenemos que estar claros cuál es la información que me da o que me entrega una fórmula química. La fórmula química son esos elementos que me conforman a ese componente. Por ejemplo, la fórmula química del agua es H2O. ¿Qué me indica eso? Que tenemos 2 elementos de hidrógeno y 1 de oxígeno. En este caso, ¿qué es lo que me indica? Los símbolos de los elementos que forman el compuesto. De acuerdo a los símbolos que yo puedo observar, yo sé quiénes lo conforman. Acá yo veo que hay una C, significa que tiene carbono.
Veo que tiene una H, significa que tiene hidrógeno. Y veo que tiene una O, es decir, que es con oxígeno. Entonces, el etanol, su fórmula química me indica que él está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Otra de las cosas que me indica una fórmula química es la cantidad de átomos de cada elemento que conforman el compuesto. En este caso, acá tengo C2. ¿Qué significará eso? Que tengo 2 carbonos. H6 significa que tengo 6 hidrógenos. Y O no tengo nada. Y cuando no hay nada, se sobreentiende que hay 1. Entonces, la fórmula química me indica qué elementos están presentes y cuántos elementos tengo de cada uno. Cuando no me aparece nada, significa que tengo un elemento de ese correspondiente a este. Ahora, estamos claros. Elemento 1, compuesto 2 o más, y la fórmula química me va a decir quiénes y cuántos tengo en ese compuesto. Ahora tenemos que la nomenclatura inorgánica se clasifica de acuerdo a la cantidad de compuestos o de elementos que tenga. En este caso tenemos compuestos binarios y compuestos terciarios. Es muy sencilla esta clasificación y ya se las voy a explicar. Cuando hablamos de compuestos binarios, el bi me indica que son 2 elementos. Eso quiere decir que estos compuestos están formados por solo 2 elementos. Como lo vemos acá, tenemos un compuesto binario. Está formado por el aluminio y por el oxígeno. Es un compuesto binario. Ahora, si nos vamos a los compuestos terciarios, observamos que se refiere a 3. Y esto quiere decir que tengo 3 elementos. A diferencia del binario que tiene solo 2, en el terciario tengo 1, 2 y 3 elementos. Ya la cantidad ya es algo distinto. Aquí yo solamente tengo 3 elementos, pero tengo 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Entonces, continuamos. Los compuestos binarios están formados o están clasificados en oxigenados, hidrogenados y sales binarias. Esta clasificación es muy sencilla y ya las voy a explicar. Cuando hablamos de oxigenados, son aquellos elementos que en su fórmula química poseen oxígeno. Tan fácil como eso. Cuando yo identifico que es binario, porque tiene 2. Cuando identifico que es oxigenado, porque uno de esos 2 elementos es el oxígeno. Ahora, si nos vamos a los hidrogenados, también súper sencillo. Cuando sé que es un binario oxigenado, primero, hidrogenado, primero tengo que ver que tenga 2 elementos. 1, 2. 1, 2. Y lo segundo que tengo que ver es que tenga hidrógeno. Entonces, aquí tengo litio, tengo hidrógeno, ya yo sé que es un hidrogenado. Que tengo sodio y tengo hidrógeno, es hidrogenado. Ahora, cuando hablamos de sales binarias, hablamos que es la combinación de un no metal con un metal. Eso lo podemos observar en la tabla periódica, quiénes son los metales y quiénes son los no metales. Acá no vemos ni oxígeno, ni vemos hidrógeno. Simplemente son 2 elementos de la tabla periódica correspondientes a un no metal y a un metal. Ahora, nos vamos con los compuestos terciarios. Cuando hablamos de terciarios, hablamos de aquellos elementos que tienen 3 elementos. Entonces, ¿cuándo sé yo que son terciarios? Cuando tienen 1, 2, 3. Ahora nos vamos con esa clasificación. Tenemos hidróxidos y tenemos oxiácidos. Hidróxidos. Cuando hablamos de hidróxido, hablamos de aquellos elementos que tienen un elemento no metal, un oxígeno y un hidrógeno. Es decir, que su fórmula química termina en OH. Siempre debemos tener claro de eso. Cuando es un hidróxido, el compuesto termina en OH. Y acá vamos a conseguir cualquier elemento de la tabla periódica. Ahora, cuando hablamos de oxiácidos, tenemos que observar que está formado por hidrógeno y por oxígeno, y en el medio está un elemento de la tabla periódica, no metal o metal. ¿Cuál es la diferencia entonces? Los hidróxidos culminan en OH y los oxiácidos tienen una especificación como tal. Inician con hidrógeno y culminan con oxígeno. En el medio hay cualquier elemento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a
indicarles lo que sería la actividad de... Ok, entonces tenemos la actividad número 6 de química. Tenemos que debemos observar la clase que está en la plataforma, luego realizar la actividad. Pueden las mismas indicaciones de la actividad pasada, pueden tomar las fotos de su cuaderno y enviarlas a la plataforma o pueden descargar el documento, responderlo y enviarlo a la plataforma de igual manera. Plazo de entrega, 27 de mayo, la actividad acumulativa. Y ahora nos vamos con las preguntas. Menciona 3 características de los compuestos inorgánicos. Menciona 3 ejemplos de productos inorgánicos que uses en la vida diaria. Para eso podemos ayudarnos del libro o echar un vistazo también a investigaciones de internet. ¿Para qué se utiliza la nomenclatura química? ¿Cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto? Menciona un ejemplo de 2 elementos químicos. Es decir que yo voy a decir 2 elementos químicos de la tabla periódica. Menciona 2 ejemplos de compuestos químicos. Yo voy a buscar 2 compuestos químicos que haya usado en algún momento de mi vida y lo voy a colocar allí. Ahora viene una etapa de identificación. Ya sabemos, ya tenemos claros los conceptos de hidróxido, de oxigenado, de hidrogenado, de hidroxiácidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solamente identificar. Acá tenemos un ejemplo, tenemos CO2. Tenemos que decir si es binario o terciario. Ya sabemos la diferencia. Binario está formado por 2, terciario por 3. Entonces, CO2 está compuesto por carbono y oxígeno, es decir que es binario. Y de así me voy a ir con cada uno de estos viendo si es binario o terciario. Ahora, identifica qué tipo de compuesto químico es. Si es oxigenado, hidrogenado, sales binarias, hidróxidos o oxiácidos. Tenemos entonces el primero. El primero vemos que está formado por un hierro y un oxígeno. Es de 2 elementos, es decir, que es binario. Tiene oxígeno y entonces yo veo que es oxigenado. Y así me voy con cada uno de estos. Voy identificando. A ver, ¿qué es lo que debo colocar acá?